El Evangelio de Juan nos muestra con mucha audacia y claridad la verdad de que Jesús es Dios. En su introducción deja en claro este tema de la divinidad de Jesús con una frase inspirada por Dios mismo. El Verbo se hizo carne. Pero, ¿qué significa esta frase exactamente? Quédate conmigo porque aquí comienza el repaso reflexivo de la lección de escuela sabática. Hola, ¿cómo estás? Hoy revisaremos el prólogo de este libro, la introducción de este evangelio, que por cierto es el único libro, el único evangelio con un prólogo distinto a los demás, mientras que Mateo, mientras que Marcos y Lucas enfatizan el linaje de Jesús, haciendo una lista ordenada, una lista muy detallada de su genealogía. Juan, por el contrario, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cómo se entiende esta frase a la luz de la palabra de Dios? Bueno, este será nuestro tema de estudio de esta semana. Recuerda que debes suscribirte a este canal y compartir este video con tus hermanos de iglesia. Sin más que decir, comencemos con nuestro repaso de esta semana. Juan comienza declarando cuatro verdades fundamentales sobre la naturaleza de Jesús. Primero, declara la preexistencia de Jesús, es decir, que Jesús existía desde el principio. Pero, ¿desde el principio de qué? Desde el principio de todo. Y no dice que Jesús fue creado en el principio. Dice que ya existía en el principio. Segundo, declara su relación sumamente estrecha con Dios Padre. Cuando declara el verbo era, o en una traducción más exacta sería el verbo estaba con Dios. Pero, ojo, también dice en tercer lugar que el verbo no solamente estaba junto a Dios, sino que ese verbo también era Dios. Juan quería dejar muy en claro frente a cualquier idea diabólica de pensar de que Jesús solo es un simple profeta, de que Jesús solo fue un ser creado por el Padre, creado un poco superior que los ángeles, pero que en orden de grados estaba menor que el Padre. No, de ninguna manera. Jesús estaba con Dios desde el principio porque Él también es Dios. Ahora, si tú me dices, pero ¿cómo alguien puede estar con alguien y ser al mismo tiempo ese alguien? La respuesta es: nadie lo sabe. Nadie que exista en este universo lo sabe. Es más, la naturaleza de Dios, escúchame bien, será un tema de estudio en la eternidad. Hoy nosotros solo aceptamos por fe, aunque no lleguemos a una comprensión cabal de lo que significa la naturaleza de Jesús. Y finalmente Juan declara el poder creador que tiene Jesús cuando dice que todas las cosas fueron hechas por Él. Estaba hablando del momento de la creación en el Génesis, allí cuando se creó todo lo que existe. Así que, querido amigo, cuando veas la historia bíblica sobre Jesús, sobre su humilde nacimiento, sobre sus milagros, sobre su muerte y sobre todo lo que incluya la vida de Jesús, piensa por un momento que ese Jesús era el mismo Dios, aquel que existía desde siempre y que desde siempre te amó con un profundo amor. La idea del término verbo, en griego logos, es uno de los conceptos más importantes del cristianismo. Juan sabía que este término era muy familiar tanto para los judíos y para los griegos. Para los griegos, el término logos, o palabra, o verbo, estaba relacionado con la razón que ordenaba el universo. Para los griegos, el verbo o el logos o la palabra era aquella mente divina que daba un propósito al cosmos, al universo. Y para los judíos, el logos o la palabra o el verbo estaba relacionado con la palabra de Dios.
con aquella palabra del Antiguo Testamento mediante la cual Dios crea el universo. Pero además es aquella palabra que llegaba a los profetas para revelar su voluntad. ¿Se entiende? Con estas dos maneras de entender, lo que hace Juan es juntarlas y presentarles el logos verdadero, a Jesús, al que dio origen al cosmos, al universo, aquel logos que es la palabra de que hablaron los profetas. Y lo maravilloso es que ese logos se encarna y habita entre sus hijos. Dios a través de Jesús se manifiesta como un ser no distante, como un ser cercano. Al experimentar todas nuestras debilidades, nuestras tentaciones y nuestros sufrimientos, Jesús deja de ser distante. Sabes, amigo, a veces podemos pensar que Dios está muy lejos de nosotros. A veces podemos pensar que cuando pasamos por momentos difíciles, Dios nos interesa por nuestras vidas. Podemos pensar que a Dios no le interesan nuestras luchas o nuestros momentos de alegrías. Sabes, cuando Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, lo hizo para caminar junto a ti, para sentir lo que tú sientes, para reír, para llorar contigo. Entonces, ¿cómo puedes decirme que a Jesús no le importas? Si incluso Jesús llevará su forma humana por la eternidad con la intención de estar más cerca de ti. Cuando te sientas solo y nadie te entienda, Él está a tu lado, esperando que le hables, que confíes en Él, que te acerques como un amigo se acerca a otro. El Verbo se hizo carne justamente con ese fin, habitar junto a ti. Voy a leer lo que dice el libro de Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En los tiempos en los que Jesús inició su ministerio, se creía que la conexión sanguínea con Israel era lo único que garantizaba la salvación. ¿Se entiende? Si estabas conectado sanguíneamente con Israel, eras salvo. Esto era una idea muy alejada de la verdad. Y este texto explica la única manera de ser parte del linaje de Dios: recibir y creer en Jesús. Sabes, amigo, aceptar o rechazar a Jesús es una decisión que todos en algún momento de la vida tenemos que tomar. Pero antes de pensar en que aceptar o rechazar a Jesús son términos grandes y complicados, me gustaría que pienses de una manera más simple. Piensa en Jesús como un amigo que está tocando la puerta de tu casa. Jesús no es alguien que entra por la fuerza. Jesús no impone, sino que espera pacientemente a que tú decidas personalmente abrirle la puerta de tu corazón. Aceptar a Jesús no significa que tienes que tener todo resuelto o que necesitas entender todo sobre la Biblia o sobre su naturaleza. Por el contrario, aceptar a Jesús es simplemente decirle: sí, Señor, yo quiero conocer más sobre ti, quiero caminar contigo, quiero saber y aprender más de tu amor y tu misericordia. La buena noticia es que Jesús no está buscando perfección. Jesús te está buscando a ti, así como estás. La decisión está en ti. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.